Helen Morris nació en las tierras detrás de los muros de hielo, un lugar que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Su padre, William Morris, fue un intrépido navegante de la Marina que cruzó los muros de hielo hacia tierras inexploradas y descubrió verdades que la humanidad nunca estaba destinada a conocer. Ahora, Helen da un paso adelante para revelar los secretos que su padre murió protegiendo: la existencia de civilizaciones extraterrestres, la historia perdida de la humanidad antes del último reinicio, y los custodios, los gobernantes en las sombras que han mantenido a la humanidad en la oscuridad durante siglos. A las 9:15 de la mañana, Helen Morris se sentó en una pequeña habitación gris, el aire cargado de quietud. La habitación estaba en las tierras amuralladas, un lugar donde la humanidad había prosperado, pero que ahora parecía una sombra de su antiguo ser. Helen había regresado a las tierras de sus antepasados, donde el peso de la historia la oprimía. Su padre, William Morris, siempre había creído en la libertad para estas tierras, y Helen estaba decidida a continuar su misión. En las tierras amuralladas, la vida era rígida y controlada. Esto no puede llamarse vida, pensó. La tierra estaba llena de personas que habían sido manipuladas para defender una versión de la historia que no era la suya. Habían olvidado los sacrificios hechos por aquellos que vinieron antes que ellos, personas como su padre, que habían luchado para revelar la verdad. El padre de Helen había muerto intentando exponer a los custodios, una fuerza oculta que manipulaba estas tierras y enterraba la verdadera historia de la humanidad. Gobernaban mediante la división, trazando líneas entre las personas basadas en colores, creencias y fronteras. Estas divisiones habían causado innumerables guerras y sufrimiento incalculable. La única causa justa es la libertad, solía decir su padre, y Helen llevaba esas palabras con ella como una luz guía. La tierra en sí era dura, llena de peligros que hacían difícil la supervivencia. Sin embargo, Helen no podía abandonarla. Los custodios, también llamados los vigilantes o la hermandad corrupta, son una fuerza parasitaria que ha ejercido su influencia desde el inicio de la humanidad. Helen aprendió mucho sobre su control a través del trabajo de su padre y las enseñanzas de Shiki, un gigante humano que reveló conocimientos ocultos sobre el mundo. Este conocimiento hablaba de otras civilizaciones y la verdadera historia de Terra Infinita, tierras más allá del mundo conocido, ocultas detrás de muros de hielo. Helen creía que su trabajo era urgente. Los custodios habían explotado las debilidades de la humanidad durante siglos, utilizando la división, la manipulación de los medios y el miedo para mantener su control. Vivir esta vida parece normal, señaló Helen, pero es una vida construida sobre mentiras. Instó a las personas a cuestionar todo lo que les habían enseñado, a abrazar la empatía y la unidad, y a resistir el condicionamiento que las había adormecido hasta la complacencia. Al regresar a las tierras que su padre había dejado durante la guerra, Helen las encontró sin cambios, aún atrapadas bajo el dominio de los custodios. Las guerras continuaban, no por la libertad, sino para perpetuar la división y el control del que los custodios prosperaban. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La verdadera seguridad no puede venir de los gobiernos, líderes o partidos. Depende de nosotros liberarnos de aquellos que manejan los hilos desde las sombras. La Gran Cúpula es una estructura colosal y misteriosa que rodea y encierra 178 mundos conocidos como entornos de círculo. Cada uno de estos mundos es único, con sus propios climas, civilizaciones y, a veces, cúpulas más pequeñas dentro de ellos. Se dice que es el límite del universo conocido y durante siglos ha sido una fuente tanto de fascinación como de miedo. Pocos han visto la Gran Cúpula de cerca, y aquellos que han intentado cruzarla han fracasado. Las leyendas hablan de los primeros exploradores que intentaron llegar al otro lado, solo para encontrar la cúpula impenetrable. Algunos incluso afirman que se puede tocar la cúpula, aunque nadie sabe realmente su naturaleza. Estos intentos y sus fracasos han dejado un miedo persistente, particularmente entre las civilizaciones colonizadoras que dominan estos mundos. Para ellos la cúpula es más que un límite, es una barrera que protege su poder. La idea de una fuerza externa penetrando y alterando su control los mantiene despiertos por la noche. Dentro de la cúpula, viajar entre los mundos es un desafío. Las cúpulas más pequeñas dentro de los entornos circulares también son difíciles de penetrar,
Con el tiempo, se desarrolló tecnología avanzada para navegar estos obstáculos, pero cruzar por aire sigue siendo casi imposible. El método más seguro siempre ha sido a través del agua, donde a veces se abren pasajes naturales, conectando los mundos interno y externo como puertas efímeras. Los portales han permitido cierta exploración, pero también han causado caos. Muchos portales son inestables y los viajeros han desaparecido al atravesarlos. Algunos creen que estas personas fueron transportadas a lugares desconocidos, mientras que otros piensan que fueron destruidas en el proceso. A pesar de estos riesgos, los esfuerzos por crear nuevos portales continúan. También existen tierras independientes entre los entornos circulares. Se solía usar estas zonas neutrales por los primeros exploradores como puntos de descanso durante largos viajes. Se dice que conectan los mundos, haciendo posible la exploración y la huida. Muchos creen que los mundos dentro de la gran cúpula fueron creados para ser estudiados, para inspirar un impulso de libertad y eventualmente llevar a los exploradores a las tierras celestiales, un misterio aún mayor que se encuentra más allá de la cúpula. La gran cúpula se alza sobre estos mundos, un recordatorio constante de su confinamiento y su potencial. Contiene secretos, desafíos y quizás un camino hacia la libertad, pero cruzarlo tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Los custodios son una raza parasitaria impulsada por la conquista y explotación. Su tecnología gira en torno al ataque y la defensa, y su enfoque implacable en colonizar y explotar otras tierras los ha convertido en una fuerza dominante dentro del Gran Domo. Sus orígenes siguen envueltos en misterio, pero algunas teorías sugieren que son el producto de una fusión desesperada entre su raza y otra, una que podría haber venido de más allá del propio domo. Se dice que esta fusión creó a los formidables seres ahora conocidos como los custodios. Los custodios fueron de los primeros en aventurarse más allá de su propio mundo, utilizando su tecnología avanzada para expandir su alcance. Se movieron de un entorno circular a otro, abrumando a las civilizaciones incipientes que encontraron. Su poder no tenía igual, y su influencia se extendió rápidamente mientras exploraban los límites de los mundos conocidos. Sin embargo, su dominio no ha quedado sin desafíos. Los guardianes han sido derrotados 2 veces en la historia registrada, cada vez por una raza diferente. Estas raras derrotas no han disminuido su ambición o su sed de venganza. Si aún no lo han intentado de nuevo, dice una advertencia, pronto lo harán. Son la única raza conocida que ha intentado entrar en las tierras celestiales, un lugar misterioso y sagrado que se cree es el origen de la humanidad. Según la leyenda, cada ser humano lleva dentro de sí la fuente o energía vital vinculada a las tierras celestiales. Se dice que esta conexión hace inevitable un enfrentamiento entre humanos y custodios. Aunque los guardianes y la humanidad han chocado antes con la ayuda de los gigantes, es probable que la historia se repita. No se pueden repetir los errores del pasado, ya que las apuestas son más altas ahora que nunca. Cada reinicio impuesto por los guardianes ha reforzado su control, haciendo la vida menos libre y más controlada con cada iteración. La humanidad de hoy se parece poco a la del pasado. La manipulación y el control estricto han erosionado las libertades con cada generación que pasa. Durante la Gran Guerra, humanos y gigantes se unieron para resistir a los custodios. Aunque lograron asestar un golpe devastador, incluida la muerte de un líder importante de los custodios, la derrota tuvo un alto costo. Los custodios llevaron a cabo un reinicio, dispersando infantes humanos por las tierras. Muchos de estos niños, menores de 7 meses, fueron criados en la ignorancia de su verdadera historia, moldeados por la tecnología de los custodios para asegurar el control desde el principio. Los Anunnaki son otra raza poderosa y temida, conocida por sus conquistas implacables y su tecnología avanzada. Con una altura de hasta 5 metros, con piel escamosa de color amarillo-verde y ojos penetrantes que brillan en amarillo, rojo o negro, su apariencia por sí sola infunde miedo a cualquiera que los encuentra. Son maestros constructores, creando pirámides masivas en cada mundo que conquistan, símbolos de su dominación y control. Su tecnología es mucho más avanzada que la de cualquier otra raza en el Gran Domo,
Utilizan armas poderosas y portales sofisticados para viajar entre mundos, lo que les permite invadir y dominar civilizaciones con facilidad. Esta ventaja tecnológica los ha convertido en una de las razas más peligrosas, incluso más que los custodios. Los Anunnaki y los custodios tienen una historia complicada. Aunque las dos razas comparten una sed de poder, también han chocado. En un gran conflicto, los Anunnaki derrotaron a los custodios, pero en lugar de continuar la lucha, más tarde se aliaron con los custodios. Esta alianza aplastó las esperanzas de las fuerzas humanas y gigantes que habían estado luchando por la libertad, lo que llevó a su derrota. Las tierras de los Anunnaki son duras e inhóspitas. Viven en regiones secas y áridas con poca vegetación. Una de las características más peligrosas de su territorio son las aguas de Horus, que parecen calmas y atractivas desde la distancia, pero están llenas de criaturas masivas con forma de serpiente, algunas de más de 55 metros de largo. Estas aguas actúan como una barrera mortal, manteniendo a los intrusos alejados. Los Anunnaki no son solo conquistadores, ellos manipulan y moldean las sociedades que dominan. A través de mitos, arte e historias falsas, confunden a las personas sobre su verdadero pasado. A menudo, representados con cabezas de animales y cuerpos humanoides, han incrustado su imagen en las culturas que controlan, asegurando que su dominio sea aceptado como natural. A pesar de su alianza, la tensión siempre hierve entre los Anunnaki y los guardianes. Ambas razas buscan el control total, y su tregua incómoda se basa en la conveniencia más que en la confianza. Por ahora, comparten la posición de gobernantes supremos dentro del Gran Domo, pero su rivalidad sigue siendo una posible debilidad. Por otro lado, los venusinos eran un pueblo pacífico centrado en el crecimiento espiritual. No construían armas ni fortalezas, lo que los hacía parecer una presa fácil para los custodios, una fuerza colonizadora conocida por su brutalidad. Confiados en su superioridad, los custodios llegaron a Venus esperando una conquista rápida, pero tan pronto como pisaron el planeta, se encontraron con una tormenta implacable que cubría la superficie. Al principio, asumieron que era natural, pero la tormenta no cesaba. Los días se convirtieron en semanas, y quedó claro que esto no era un clima ordinario, era una defensa. Los venusianos se habían retirado bajo tierra a búnkeres avanzados, equipados con tecnologías que los custodios no podían entender. Cada intento de abrir brechas en los búnkeres fracasó. Los guardianes probaron explosivos, bloqueos y otras tácticas, pero los venusianos habían previsto todas las posibilidades. La frustración se convirtió en disidencia entre los guardianes, y sus fuerzas comenzaron a colapsar desde dentro. A medida que las pérdidas aumentaban, un líder custodio buscó reunirse con un representante venusiano. Los detalles de su conversación permanecen desconocidos, pero los custodios se marcharon poco después. Su invasión fue un fracaso total. Venus permaneció libre, su gente a salvo bajo tierra, y los custodios aprendieron el costo de subestimar a aquellos que buscaban dominar. Lejos, las tierras de los dragones eran hogar de los Etermines, una raza conocida por sus poderes psíquicos y brillantez tecnológica. Antes de convertirse en la sociedad avanzada que son hoy, los etomines enfrentaron una invasión por parte de los custodios. En ese momento se basaron en su conocimiento del terreno y túneles subterráneos para resistir, pero la tecnología superior de los custodios eventualmente los superó. A pesar de su derrota, los etomines reconstruyeron y convirtieron sus tierras en un centro de innovación. Formaron alianzas, incluida una con los Greys de Orión, y fortalecieron sus defensas. Aunque están en paz ahora, los etomines no han olvidado a los custodios y puede que un día busquen venganza. Marte cuenta una historia más oscura. Una vez un mundo próspero, su gente valoraba la comunidad y el crecimiento espiritual sobre la guerra. Cuando los Anunnaki llegaron, los marcianos pelearon con todo lo que tenían, pero cuando quedó claro que no podían ganar, los últimos marcianos tomaron una decisión. Preferían morir antes que vivir como esclavos. En un acto final de desafío, acabaron con sus propias vidas, dejando atónitos a los Anunnaki. Marte quedó vacío, su civilización aniquilada, y los Anunnaki lo convirtieron en una zona experimental. Hoy es un lugar de conflicto constante con diferentes razas, incluida una pequeña colonia humana, viviendo bajo la atenta mirada de los custodios y Anunnaki.
Los neptunianos tuvieron un destino diferente. Su mundo era duro, con constantes tormentas de arena y recursos limitados, pero se adaptaron y construyeron ciudades enormes a lo largo de sus costas fértiles. Cuando los Anunnaki llegaron, fingieron ser aliados ofreciendo tecnología a cambio de cooperación. Pero esto fue una mentira. Los neptunianos fueron traicionados, sus recursos robados y su libertad arrebatada. Al principio, aceptaron su derrota, pero los neptunianos no pudieron ser mantenidos abajo por mucho tiempo. Se rebelaron, convirtiendo a Tritón en el centro de un conflicto sangriento. Los Anunnaki finalmente se retiraron, dejando Neptuno libre pero marcado. Los uranitas, gigantes con visión increíble, vivían en las tierras heladas de Urano. Al principio fueron ignorados por los custodios, pero eso cambió cuando se descubrieron vastos depósitos minerales bajo su tierra. Los custodios lanzaron una campaña brutal, esclavizando a los euronitas y dejando su tierra cubierta de cráteres por la minería implacable. Confinados a una región central llamada Titania, los Euronites ahora luchan por sobrevivir. Su civilización es una sombra de lo que alguna vez fue. Las tierras de Júpiter son vastas y diversas, hogar de numerosos territorios, cada uno con su propia identidad y cultura. Sin embargo, su historia está marcada por la división y el conflicto, gran parte de ello orquestado por los Anunnaki. Hace mucho tiempo, cuando los Anunnaki invadieron Júpiter, sembraron discordia entre las facciones nativas, asegurando su dominio al mantener a los habitantes enfrentados. Esta estrategia condujo a una guerra casi constante entre los diversos grupos. En el centro del entorno circular de Júpiter se encuentra la tierra de Zeus, el asiento del poder. Los nacidos de Zeus, junto con otro grupo dominante llamado los europeos, gobiernan con mano de hierro. Manipulan los otros territorios como Ganímedes, Calisto y Amaltea para que luchen entre sí, manteniéndolos demasiado divididos para desafiar a la autoridad central. En Matis, un área exclusiva y secreta, solo residen los Anunnaki y sus aliados. Aquí se desarrollan armas destructivas, reforzando su dominio. La influencia de los Anunnaki es evidente en todas partes, con pirámides salpicando el paisaje como símbolos de control. Estas tierras, aunque ricas en historia, siguen acosadas por las divisiones que se les impusieron deliberadamente. Cerca de allí, las tierras de Pegasus cuentan una historia de esperanza y tragedia. Los lanteanos, una raza de seres alados, prosperaron aquí, conocidos por sus extraordinarias alas metálicas y su naturaleza pacífica. Se centraron en la exploración en lugar de la conquista, una elección que los dejó vulnerables cuando llegaron los custodios. Al principio, los Lanteans intentaron cooperar, compartiendo su tecnología con la esperanza de coexistir. Pero los Custodians los traicionaron, apoderándose de sus recursos y explotando sus avances para su propio beneficio. Al darse cuenta de su error demasiado tarde, los Lanteans contraatacaron. Su rebelión fue feroz, pero en última instancia infructuosa, lo que llevó a masacres devastadoras. Algunos dicen que los Lanteans fueron exterminados, mientras que otros creen que quedan restos de su especie, sus historias entrelazadas con mitos de seres angelicales. Más allá, en Aldebarán, los taureanos son un testimonio de resiliencia y transformación. Estos seres imponentes, que se asemejan al legendario Minotauro, alguna vez tuvieron una oscura reputación por alimentarse de carne humana. Con el tiempo, sin embargo, evolucionaron en protectores, ayudando a otras razas a escapar de la extinción. Su desafío contra los custodios los convirtió en enemigos de los gobernantes parasitarios del Gran Domo, pero su empatía y dedicación a la vida los han hecho aliados de muchas especies oprimidas. Los taureanos son físicamente imponentes, con sus cuernos a menudo cortados en la infancia para simbolizar madurez. Su pasado está marcado por guerras internas, particularmente en Aldebarán A, donde se derramó tanta sangre que el área fue abandonada por respeto. Hoy en día, viven en varios mundos. Su crecimiento espiritual y experiencia tecnológica sirven como un faro de esperanza. Mientras tanto, los saturnianos nunca han conocido la subyugación. Estos seres colosales, que alcanzan hasta 14 metros de altura, poseen habilidades psíquicas incomparables y tecnología avanzada. Cuando los Anunnaki intentaron infiltrarse en sus tierras, se dieron cuenta rápidamente de que la conquista era imposible. En su lugar, buscaron una tregua. Pero los saturnianos, unidos en sus decisiones y libres de jerarquías,
se negaron a ayudar en los planes de los Anunnaki, especialmente sus intentos de penetrar en las tierras celestiales. Los saturnianos son serenos y armoniosos, confiando en decisiones colectivas para guiar su civilización. Su presencia ha dejado una marca indeleble en las tierras conocidas, a menudo interpretada erróneamente como mito debido a la manipulación de los custodios. Junto a los gigantes Anakim, siguen siendo una fuerza formidable contra los custodios y Anunnaki. En las tierras de Orión, los grises dominan con sus incomparables capacidades científicas y psíquicas. Estos pequeños seres han sido parte integral de los esfuerzos del custodio por conquistar las tierras celestiales, aunque sus experimentos con otras razas, especialmente los humanos, les han ganado una reputación de crueldad. La falta de empatía de los grises es evidente en los numerosos relatos desgarradores de abducciones y pruebas genéticas. A pesar de su avanzada tecnología, los grises han sufrido derrotas. Durante la época de Tartaria, intentaron controlar las tierras conocidas, pero fueron derrocados por una alianza de gigantes y humanos. Su líder fue asesinado, profundizando su odio hacia la humanidad. Mientras colonizaban tierras independientes, nunca han podido dominar un entorno de círculo completo por sí mismos. Los pleiadianos ofrecen un marcado contraste. Altos y etéreos, son conocidos por su sabiduría espiritual y dedicación a mejorar la vida. Sus ancestros huyeron a las Pléyades tras sobrevivir a la batalla de Asgard. Aunque generalmente benevolentes, su pacto temprano con los Anunnaki los sometió a manipulación, lo que llevó a desastres periódicos en su tierra natal. Aunque ocasionalmente visitaban las tierras conocidas, a menudo luchaban por coexistir con los humanos y preferían el aislamiento. Las tierras de los clones son un recordatorio sombrío de experimentos que salieron mal. Inicialmente creadas por los Anunnaki como un campo de pruebas, este entorno circular se convirtió en un sitio para clonación. Clones escapados causaron caos, llevando al abandono de la Tierra. Hoy, sigue siendo un lugar desolado y escalofriante con sus laboratorios intactos. Finalmente, los reptilianos, o seres Lacerta, residen en sus tierras aisladas lejos de las tierras conocidas. Prefieren ciudades subterráneas y mantienen una distancia cautelosa de otras civilizaciones. Conocidos por su avanzada tecnología y destreza militar, han resistido todos los intentos de subyugación. Aunque ocasionalmente se relacionan con los custodios, sus verdaderas lealtades permanecen ambiguas. Algunos especulan que podrían alinearse con los guardianes en futuros conflictos, aunque sus intenciones finales están envueltas en misterio. Sin embargo, las tierras celestiales siguen siendo un misterio, intactas por las razas parasitarias que han extendido su influencia por innumerables mundos. Estas tierras ocultas, inaccesibles incluso para los guardianes y los Anunnaki, a pesar de sus intentos incansables, se dice que guardan secretos profundamente ligados a la esencia de la humanidad, secretos que permanecen fuera del alcance de cualquier conquistador. Muchos mundos extraterrestres existen más allá de las tierras celestiales, cada uno con sus propias luchas e historias únicas. Algunos prosperan en paz, sin ser tocados por las razas parasitarias, tal vez porque no ofrecieron nada de interés a sus posibles opresores. Otros, sin embargo, sufrieron un destino mucho peor. Las razas parasitarias a menudo invadieron civilizaciones en desarrollo, despojando sus tierras de recursos y alterando sus historias, dejando atrás mundos destrozados y sueños extinguidos. La humanidad también lleva las cicatrices de esta explotación. Aunque físicamente intacta, ha sido espiritualmente fracturada, su potencial deliberadamente suprimido. El verdadero objetivo de los colonizadores no era solo la conquista, sino la erosión de la conexión de la humanidad con lo que se llama la fuente de la vida. Se cree que esta esencia es un regalo único que ninguna otra raza posee, una conexión con las tierras celestiales mismas. La fuente de la vida es lo que hace diferente a la humanidad. Es algo que los colonizadores nunca han podido controlar o manipular. A pesar de su poder, no pueden alterar esta verdad interna. Esta incapacidad ha alimentado durante mucho tiempo su miedo, ya que la mera existencia de esta esencia representa una amenaza para su dominio. Las cadenas físicas de la opresión pueden pesar mucho, pero el espíritu permanece intocable. A través del Gran Domo, algunas razas han resistido exitosamente las fuerzas parasitarias. Ellas han soportado, se han adaptado y en algunos casos han triunfado.
Estos ejemplos recuerdan a la humanidad que la supervivencia es posible, que hay esperanza incluso frente a probabilidades abrumadoras. Las tierras celestiales se erigen como un símbolo de esa esperanza. Intactas e inmaculadas, son un testimonio de la posibilidad de resistencia y renovación. El hecho de que las razas parasitarias no hayan podido penetrarlas a pesar de sus mejores esfuerzos solo amplifica su importancia. Estas tierras tienen la clave para entender lo que la humanidad ha perdido y lo que aún podría recuperar. Oculto dentro de sus fronteras puede estar el camino hacia la libertad, un camino que aún no ha sido olvidado. Por ahora, las tierras celestiales permanecen fuera de alcance, pero su mera existencia es un recordatorio de la fuerza que reside dentro. Es una fuerza que no puede ser tomada, solo redescubierta. Más allá de los mundos conocidos, hay muchos otros lugares, cada uno con su propia historia. Algunos mundos han tenido suerte, viviendo en paz y creciendo sin problemas. Tal vez los colonizadores no vieron nada que valiera la pena tomar, o quizá estos mundos se desarrollaron demasiado tarde para captar su atención. Pero no todos fueron tan afortunados. Muchas tierras fueron atacadas antes de poder crecer por completo, su gente quedó quebrada, sus historias reescritas y sus sueños destruidos. En estas tierras, los invasores lo tomaron todo, dejando cicatrices y vacío. La humanidad comparte esta historia de pérdida. Hace mucho tiempo, su lugar en el mundo fue robado y ahora lucha por encontrar su camino de regreso. Los colonizadores permanecen en control, drenando el espíritu de la humanidad poco a poco. Aunque la gente todavía vive, su fuerza interior, su verdadero poder, se está desvaneciendo. El verdadero peligro no es la destrucción física, es el día en que nadie recuerde el potencial que tienen dentro para cambiar su mundo. 3 grandes razas colonizadoras han mantenido a la humanidad y a muchas otras bajo su control. Usan el miedo, las mentiras y la manipulación para mantenerse en el poder. Pero hay esperanza. Algunas razas han logrado liberarse. Sus historias ofrecen lecciones sobre cómo resistir y luchar. Algunos de estos seres están incluso dispuestos a ayudar a la humanidad a encontrar su propia fuerza y libertad. En el corazón de todo está un gran misterio: las tierras celestiales. Estos mundos ocultos están intactos por los colonizadores. A pesar de toda su avanzada tecnología y poder, nunca han podido entrar. Las tierras celestiales guardan un secreto: la fuente de la vida. Esto es algo único de la humanidad, algo que los invasores no pueden controlar ni destruir. Pueden cambiar el mundo exterior, pero no pueden alcanzar la fuerza que yace en el interior. William Morris siempre había sido un hombre impulsado por la curiosidad y una negativa a aceptar las fronteras impuestas por otros. Nacido en las tierras conocidas, vivía bajo la sombra de paredes de hielo imponentes y barreras misteriosas que parecían encerrar a la humanidad tanto física como mentalmente. Estas paredes no eran naturales, eran creaciones de aquellos que buscaban confinar y controlar. Sin embargo, donde otros veían obstáculos, William veía una invitación. Contra todo pronóstico, cruzó esas paredes de hielo, aventurándose en lo desconocido. Lo que descubrió al otro lado fue más que una nueva tierra. Fue una revelación. La República Ancestral, como se le conocía, era un lugar no afectado por las fuerzas que dominaban su tierra natal. Aquí, las personas prosperaban en libertad, avanzando de maneras que las tierras conocidas solo podían soñar. Era una sociedad construida sobre la resiliencia y el conocimiento, y rápidamente se convirtió en el nuevo hogar de William. En esta tierra de promesas, William conoció a una mujer que compartía su espíritu inquebrantable. Ella era nativa de la República, su vida moldeada por los sacrificios de sus antepasados que lucharon para preservar su libertad. Juntos, construyeron una vida llena de propósito y amor, y fue en esta unión que nació su hija. Era una niña de 2 mundos, uno de lucha y confinamiento, el otro de esperanza y posibilidades infinitas. Al crecer, la hija a menudo escuchaba historias sobre la vida de sus padres. De su madre, aprendió sobre las feroces batallas libradas para proteger la República, los sacrificios hechos para asegurar su supervivencia. De su padre, escuchó historias de las tierras conocidas, un lugar lleno de potencial sin explorar, pero encadenado por aquellos que buscaban suprimirlo. El valor de su padre al cruzar las barreras y la determinación de su madre de honrar a sus antepasados
la llenaron de un sentido de destino. Lo dieron todo por la libertad, decía su madre con una voz tanto orgullosa como nostálgica. Estas palabras permanecieron con ella, despertando un deseo de entender las tierras que su padre había dejado atrás. Soñaba con pisar el suelo de las tierras conocidas, recorrer el camino de su padre y cerrar la brecha entre dos mundos que habían sido mantenidos separados durante tanto tiempo. William Morris no era solo un hombre del mar, sino una figura definida por una determinación implacable y una visión de una humanidad más libre. A la edad de 34 años, ya se había ganado su lugar como un miembro experimentado de la Marina Continental, pero no fue su rango militar lo que lo distinguió. Era su inquebrantable negativa a aceptar el statu quo. Su viaje sería moldeado por un encuentro fatídico con un hombre llamado Butler, una figura envuelta en secreto e intriga. Butler, al igual que William, no era ajeno a navegar por aguas inexploradas. Había nacido en la República Ancestral, una tierra más allá de los muros de hielo, y estaba profundamente involucrado en la lucha por recuperar lo que la humanidad había perdido. Su experiencia no se limitaba a mapas y brújulas. Butler dirigía el Consejo Naval de la República, un cargo que lo convertía en el cerebro detrás de atrevidas misiones de infiltración en las tierras conocidas. Juntos, estos dos hombres forjaron un plan que pondría a prueba los límites del valor y la estrategia. Con un equipo de navegantes y guerreros experimentados, fijaron su mirada en lo impensable: cruzar los muros de hielo polar que habían aprisionado las tierras conocidas durante generaciones. Esto no era un acto de valentía al azar, era una operación calculada. Butler, habiendo atravesado estas barreras traicioneras incontables veces, se convirtió en su guía. Su conocimiento íntimo del camino convirtió lo imposible en realidad. Para William, el viaje no fue solo un cruce físico, sino un profundo despertar. La misión estaba llena de peligro. Las paredes eran más que simples barreras físicas, simbolizaban el dominio de un poder parasitario que prosperaba, manteniendo a la humanidad dividida y subyugada. Las amenazas acechaban en cada esquina: fuerzas hostiles, el ambiente hostil y el riesgo siempre presente de ser descubiertos. Sin embargo, el equipo continuó, impulsado por la creencia de que las tierras conocidas no estaban destinadas a permanecer encadenadas. La colaboración de Butler y Williams era más que un encuentro de mentes, era una unión de propósito. Butler había visitado las tierras conocidas más veces de las que la historia jamás registraría, infiltrándose en sus profundidades para prepararse para este momento. Juntos, imaginaban una humanidad que pudiera liberarse, una que pudiera desafiar a sus colonizadores y reclamar la libertad que durante tanto tiempo le había sido negada. Aunque el camino por delante era empinado, ambos hombres sabían que esperar un cambio no era una opción. La acción era su único curso, incluso si las probabilidades estaban en su contra. La misión no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de esperanza. William y Butler no solo luchaban por escapar de las tierras conocidas, estaban sentando las bases para algo más grande, un plan alternativo para garantizar la supervivencia de la humanidad antes del próximo gran reinicio. No era solo una rebelión contra los colonizadores, era una carrera contra el tiempo, para salvar la esencia de la humanidad de ser borrada de una vez por todas. Los Nearlands, también llamados la República Ancestral, son un lugar oculto tras muros de hielo y montañas, hogar de los sobrevivientes de una gran guerra. Estas personas son los descendientes de la humanidad antes del último reinicio, una época en la que todo lo familiar fue destruido. Sus tierras no solo son un refugio, sino un símbolo de resistencia y supervivencia. Hace mucho tiempo, sus antepasados huyeron de una guerra terrible que no les dejó otra opción que escapar o perecer. Aquellos que sobrevivieron cruzaron las barreras y crearon una nueva vida lejos de la destrucción. Estos antepasados vinieron de todas partes de las tierras conocidas, trayendo sus lenguas, culturas e historias con ellos. Con el tiempo, los diversos grupos se fusionaron en una comunidad unificada, formando una identidad única mientras conservaban los recuerdos del mundo que dejaron atrás. En la República, la gente todavía recuerda los sacrificios que hicieron posible su supervivencia. Una historia que se cuenta a menudo es la de los gigantes, seres que ayudaron a innumerables familias a escapar de la devastación. Sin ellos no lo habríamos logrado, dicen los ancianos. Los gigantes llevaron a los niños y las familias a un lugar seguro, salvando vidas cuando todo parecía perdido. La gratitud por su valentía se transmite de generación en generación.
La gente de la República habla una mezcla de idiomas, siendo su lengua materna la más común. Sin embargo, trabajan arduamente para mantener vivas las lenguas antiguas, especialmente en las comunidades más pequeñas. Las ciudades más grandes a menudo pierden el contacto con estas raíces, pero hay un esfuerzo colectivo para mantener la conexión con su pasado. La guerra que obligó a sus antepasados a huir fue devastadora. Millones perecieron, incluido el abuelo de una joven que luchó valientemente hasta el final. Su madre, que era solo un bebé en ese momento, fue llevada a salvo por su abuela. Historias como esta se cuentan con profunda emoción, un recordatorio del precio pagado por su supervivencia. Hace mucho tiempo, cuando las tierras conocidas aún estaban vivas con sueños de libertad, se formó una alianza entre los humanos y una raza a menudo susurrada en mitos: los gigantes. Estos seres no eran las criaturas aterradoras del folclore, sino poderosos aliados que creían en el potencial de la humanidad. Venían de mucho más allá de las barreras de hielo y montañas, atraídos por la esperanza de que juntos pudieran derrocar el reinado opresivo de los custodios. En el corazón de esta alianza estaba la Gran Tartaria, una civilización próspera donde humanos y gigantes trabajaban codo a codo. Era un lugar de innovación, fuerza y unidad, un testimonio de lo que se podía lograr cuando las diferencias se dejaban de lado. La Tartaria era un faro de esperanza. Su gente se atrevía a soñar con un mundo libre de las manipulaciones de sus colonizadores. Pero tal desafío no podía pasar desapercibido. Los custodios, cuyo control se extendía por las tierras conocidas, vieron esta unidad como una amenaza directa a su dominio. Actuaron rápidamente, no solo para desmantelar Tartaria, sino para borrarla por completo. Se volvieron a dibujar los mapas, se reescribieron las historias y los gigantes, esos nobles aliados, fueron transformados en villanos en los relatos que sobrevivieron. Fueron pintados como enemigos de los dioses, sus verdaderas intenciones enterradas bajo capas de engaño. Los gigantes, sin embargo, solo habían buscado proteger. Su misión era preservar el crecimiento espiritual de la humanidad, un potencial que los custodios temían por encima de todo. Para los colonizadores, controlar el mundo físico no era suficiente. Buscaron suprimir la esencia misma de la resiliencia y esperanza humana. La lucha por la libertad tuvo un gran costo. La alianza entre gigantes y humanos libró una guerra como ninguna otra, su fuerza combinada sacudiendo los cimientos del dominio de los custodios. La victoria estaba casi al alcance, pero los custodios eran implacables. Al final, los campos de batalla de las tierras conocidas quedaron manchados con la sangre de aquellos que se habían atrevido a soñar. Los océanos que bordeaban estas tierras se convirtieron en tumbas silenciosas para los caídos, un testamento del precio de la rebeldía. Tras su derrota, los gigantes desaparecieron. Se retiraron a las sombras, eligiendo permanecer ocultos en lugar de arriesgarse a causar más daño a la humanidad. Su retiro no fue una señal de rendición, sino un acto de sabiduría. Habían visto las consecuencias de sus acciones y comprendieron que todavía no era el momento adecuado para la liberación. La Gran Guerra comenzó con tal rapidez y ferocidad que no hubo tiempo para la preparación o el entendimiento. Los custodios, fieles a sus métodos, lanzaron un asalto directo a las principales ciudades. Su estrategia fue calculada y brutal: golpear el núcleo del poder, desmantelar el centro y dejar que el resto se desmorone. El caos que siguió fue su arma, una táctica perfeccionada a lo largo de innumerables conquistas. Antes de la guerra, los gigantes habían advertido a la humanidad sobre las intenciones de los custodios. Hablaron de planes para contaminar el aire de este mundo, una táctica que se había empleado en otros continentes más allá de las cúpulas. En ese momento se sabía poco sobre esas tierras lejanas o el verdadero alcance de la avaricia y hostilidad de los custodios. Los gigantes, con su antiguo conocimiento, proporcionaron a la humanidad una visión de los métodos del guardián, sus debilidades y su incansable ansia de control. La alianza entre humanos y gigantes había transformado la Gran Tartaria en un faro de resistencia. No se construyó de la noche a la mañana. A través de planes meticulosamente organizados y unidad, Tartaria avanzó rápidamente, creando un desafío sin precedentes al dominio custodial. Todo se movía con la precisión de un gran reloj, un testimonio de la determinación e ingenio de su gente. Los gigantes aportaron su fuerza y sabiduría, mientras los humanos contribuyeron con su ingenio y ambición.
Juntos forjaron una sociedad que los custodios no podían ignorar. Pero los custodios, conocidos por su manipulación y astucia, no estaban dispuestos a admitir la amenaza que representaba Tartaria. Los muros de hielo y otras barreras que ahora dividen el mundo no existían entonces. Los continentes, aunque ligeramente alterados, eran más libres y estaban más conectados. Los custodios usaron su poder para remodelar estas tierras después de la guerra, creando un nuevo comienzo que ocultaba su casi derrota. Torcieron el entorno y borraron la verdad, asegurándose de que no quedara memoria de la resistencia de Tartaria. Los custodios etiquetaron a los gigantes como bárbaros, ridiculizando su fuerza y unidad. La humanidad, a su vez, se convirtió en el objetivo de su más profundo desprecio. La guerra no fue solo una batalla por territorio. Fue una guerra contra la esencia misma de la libertad y la cooperación. Los custodios buscaron desmantelar el vínculo entre gigantes y humanos, temiendo lo que podría lograrse cuando dos fuerzas así se unieran. Aunque los custodios finalmente recuperaron su control sobre las tierras conocidas, el legado de la Gran Tartaria y los sacrificios de los gigantes y humanos que lucharon en su defensa permanecen. Su historia, enterrada bajo capas de mentiras y manipulación, es un recordatorio de lo que casi se logró. Una casi victoria sobre un enemigo que se creía invencible. Incluso ahora, susurros de la Gran Guerra y el valor de quienes lucharon en ella persisten, esperando el día en que la humanidad pueda levantarse de nuevo y terminar lo que se empezó. La caída de las grandes ciudades comenzó con una señal ominosa, un espeso humo negro y sofocante que se deslizó por las calles como una sombra viviente. Marcó la llegada de la ira del custodio, una represalia calculada que desmantelaría un imperio construido sobre la esperanza y la unidad. Este imperio, la Gran Tartaria, había sido un faro de colaboración entre humanos y gigantes. Una era rara donde el conocimiento y la tecnología se compartían para crear una sociedad capaz de resistir la opresión. Los gigantes habían traído a la humanidad herramientas e ideas más allá de lo que jamás habían imaginado. Juntos lograron un progreso notable, utilizando su intelecto y fuerza combinados para desafiar el dominio de los custodios, pero incluso con sus avances, la Gran Guerra llegó más rápido de lo que cualquiera había esperado. Las defensas de Tartaria, aunque impresionantes, no fueron rival para el implacable ataque de los custodios. Los custodios apuntaron directamente al corazón de Tartaria. Sus ataques fueron despiadados, dejando ciudades en ruinas y la moral por los suelos. Siguió una gran inundación, devastando aún más las tierras. La esperanza resurgió cuando los Anakim, una facción de gigantes que se habían aliado con la humanidad, lucharon valientemente usando su tecnología avanzada. Pero no todos los gigantes permanecieron unidos. Algunos, al ver las probabilidades en su contra, optaron por no luchar, creyendo que la resistencia era inútil. A pesar de las divisiones, el espíritu de resistencia ardía intensamente en Tartaria. Por un breve momento electrizante, hubo un destello de posibilidad, la oportunidad de que pudieran lograr verdadera libertad. Esa esperanza, sin embargo, tuvo un costo. Los custodios, debilitados por la feroz resistencia, tomaron represalias con medidas tan brutales que la tierra misma llevó las cicatrices. Envenenaron el aire, alteraron climas y borraron historias enteras. Reformaron las tierras conocidas con paredes de hielo, enterrando la memoria de Tartaria bajo capas de manipulación. Esta guerra no era solo física, sino espiritual. Los custodios sabían que para subyugar verdaderamente a la humanidad, debían vaciar su alma. Crearon un sistema de control que se extendía a cada faceta de la vida, un sistema diseñado para despojar a las personas de su capacidad de cuestionar, de tener esperanza, de resistir. A través de la propaganda, reescribieron la realidad, convenciendo a las masas de aceptar mentiras como verdades. Aquellos que se atrevían a desafiar su narrativa eran ridiculizados, marginados y silenciados, y sin embargo, en las sombras de la desesperación quedaba un destello de desafío. Los gigantes, aunque en gran medida derrotados, continuaron ayudando a la humanidad en secreto. Se negaron a abandonar la lucha, impulsados por el recuerdo de los sacrificios hechos en Tartaria. Su presencia era un recordatorio de que no todo estaba perdido, que incluso frente a una oscuridad abrumadora, había quienes no se rendirían. El arma más grande de los custodios no era su tecnología, sino su capacidad para manipular creencias.
Convirtieron la verdad en una mentira y una mentira en un hecho incuestionable. Si se declarara que el cielo es rosa, advirtieron los narradores, el mundo lo repetiría hasta que se convirtiera en ley. Pocos se atreverían a mirar hacia arriba, y menos aún a hablar si vieran lo contrario. Esta escalofriante realidad es por la cual la lucha continúa. Para aquellos que conocen la verdad, la batalla no es solo por tierra o poder, sino por la esencia misma de la humanidad. Las grandes ciudades pueden haber caído, pero su historia vive en aquellos que se niegan a dejar que la llama de la libertad se apague. Y mientras haya susurros de resistencia, la esperanza de un futuro mejor permanece. El último reinicio en las tierras conocidas fue distinto a cualquier cosa anterior, devastador, calculado e implacable. Marcó el fin de una era en la que humanos y gigantes habían estado tentadoramente cerca de liberarse de los opresores parasitarios que controlaban su mundo. La victoria parecía posible en un momento. Los gigantes, con su avanzado conocimiento y fuerza indomable, se habían unido a la humanidad en su lucha, y por un breve instante tenían la ventaja. Pero la marea de la guerra cambió, y la caída de los 4 grandes centros selló su destino. La guerra dejó una destrucción inimaginable a su paso. Ciudades que una vez estaban llenas de vida fueron reducidas a ruinas, envueltas en llamas o enterradas en oscuridad. Los custodios, desesperados por recuperar el control, desataron armas más allá de la comprensión. Había rumores de una tecnología capaz de petrificar seres vivos, un cruel eco de atrocidades cometidas en el pasado distante. Los que sobrevivieron describieron una pesadilla, hogares desaparecidos, seres queridos perdidos y un aluvión de lodo y agua que arrasó con todo a su paso. Esta inundación, ahora conocida como la inundación de barro, no fue un desastre ordinario, fue un acto deliberado, un movimiento calculado para reiniciar el mundo. Los custodios lo habían iniciado prematuramente, acortando el ciclo de desarrollo que habían impuesto a la humanidad. Normalmente, los reinicios ocurrían cuando una civilización alcanzaba un límite predefinido de años, un experimento cruel de crecimiento controlado. Pero la intensidad de la guerra forzó su mano. Los sobrevivientes del reinicio emergieron en un nuevo mundo, uno donde los vestigios del pasado estaban enterrados bajo capas de manipulación. Los monumentos y estructuras del viejo mundo aún permanecían, resistentes al tiempo y la guerra, pero se convirtieron en reliquias de una historia reescrita. Los custodios mezclaron la verdad con mentiras, creando una narrativa tan distorsionada que entender la verdadera secuencia de eventos se volvió casi imposible. El reinicio fue brutal. Los adultos y los niños mayores de 7 meses fueron eliminados, sus vidas borradas como si nunca hubieran existido. Solo los bebés cuidadosamente seleccionados por los custodios fueron perdonados. A estos jóvenes sobrevivientes se les dejó crecer en un mundo diseñado para sofocar su crecimiento espiritual e intelectual. Los custodios controlaban cada aspecto de este entorno, asegurando que la humanidad nunca más se acercara a comprender su verdadero potencial o liberarse. La intervención del gigante había sido un punto de inflexión, un momento en que se levantó el velo de la ignorancia. Compartieron conocimiento de las tierras más allá, de la vida más allá de la cúpula y de la verdad detrás de la manipulación. Pero este conocimiento hizo que la humanidad fuera peligrosa a los ojos de los custodios. El reinicio no fue solo un castigo, fue una forma de silenciar el despertar. Imagina vivir en un invernadero donde cada aspecto de tu entorno está controlado. El suelo puede ser envenenado o enriquecido a voluntad, y la luz puede nutrir o destruir. Esta es la realidad de las tierras conocidas, un mundo meticulosamente moldeado por manos invisibles. El último reinicio fue un claro recordatorio del poder del custodio, su miedo a perder el control y su disposición a sacrificar generaciones enteras para mantener su dominio. Pero incluso en esta oscuridad persisten rastros del pasado. Los monumentos y las historias del viejo mundo permanecen, fragmentos de un legado olvidado que espera ser redescubierto. El espíritu de aquellos que lucharon por la libertad perdura, una resistencia silenciosa pero inquebrantable contra las fuerzas que buscan borrarlos. William Morris no podía ignorar la angustia que lo consumía a diario. Había regresado a las tierras de su nacimiento, un lugar atormentado por el sufrimiento de aquellos a quienes llamaba sus hermanos. El dolor de saber que innumerables vidas se perdían por la guerra
La manipulación y la peste dentro de las tierras conocidas era una carga que se volvía más pesada con cada día que pasaba. Sin embargo, su determinación permaneció inquebrantable. Pasaba sus días planeando meticulosamente una forma de regresar y ayudar a aquellos atrapados en este infierno viviente. Para William, estas tierras no eran solo un recuerdo, eran su hogar, lleno de personas que merecían libertad y verdad. Sin embargo, el mundo más allá de las tierras conocidas no estaba exento de sus propios peligros. Los guardianes, inquietos y vengativos, habían comenzado a extender su alcance. Sus ataques ahora se dirigían a tierras que anteriormente habían permanecido intactas, refugios silenciosos que ahora estaban bajo asedio. Entre los descubrimientos más impactantes del Custodio estaba una ciudad de gigantes y humanos gigantes. Estos seres, etiquetados como traidores por los custodios, habían desafiado su autoridad y desarrollado una tecnología que rivalizaba incluso con las creaciones más avanzadas de sus opresores. Los custodios lanzaron un asalto a la ciudad, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los Anakim, los grandes aliados de estos gigantes, habían reforzado sus defensas a un nivel inimaginable. Los custodios fueron expulsados, humillados y obligados a retirarse a las tierras conocidas. Esta derrota dejó a los custodios desconcertados. Temían perder su control sobre las tierras conocidas, su preciada colonia. En un intento desesperado por mantener el control, comenzaron a reforzar los muros que separaban las tierras conocidas de la verdad más allá. Se desplegaron tecnología avanzada y poder militar para crear una barrera aparentemente impenetrable. Se firmaron tratados y se establecieron bases militares por toda la región, todo diseñado para mantener la verdad oculta de la humanidad. Los custodios, maestros del control y la manipulación, habían creído durante mucho tiempo que su preciada colonia era impenetrable. Sin embargo, bajo su radar, una red de infiltradores había estado creciendo silenciosamente, contando con más de 14.000. Eran descendientes de la República Ancestral, resultado del audaz plan de Maurice Butler, formado con la colaboración de líderes gigantes y otras razas unidas en su silenciosa lucha por la liberación de la humanidad. Esta operación intrincada tenía un objetivo: despertar a los oprimidos y revelar las verdades ocultas tras el velo de mentiras de los guardianes. Durante años, estos infiltrados trabajaron en secreto, tejiendo su influencia en áreas clave: la política, las instituciones e incluso las mismas organizaciones que los custodios usaban para mantener el control. Cada paso era delicado, pues incluso un susurro de su presencia podría desencadenar consecuencias catastróficas, posiblemente incluso un reinicio inmediato. Caminaban por una línea muy delgada, difundiendo conocimiento sobre el potencial espiritual de la humanidad y su historia olvidada mientras evadían los ojos omnipresentes del custodio. Infiltrar las tierras conocidas no fue una hazaña sencilla. Las barreras estaban fortificadas con tecnología avanzada, incluidos radares capaces de desencadenar terremotos, y bases militares patrullaban los perímetros incansablemente. Sin embargo, los infiltrados, con la ayuda de tecnología avanzada y una determinación sin igual, lograron atravesar. Por un tiempo, sus esfuerzos parecían imparables. Luego vino el evento que lo cambió todo. Cerca de la península antártica, conocida por los infiltradores como Antártida Falsa, un grupo de la República Ancestral encontró una base militar del Custodio mientras viajaban a bordo de un rompehielos. Cuando la patrulla Custodian intentó interceptarlos, los infiltradores hundieron su barco en un intento desesperado de escape. El incidente provocó ondas de choque en la jerarquía de los custodios. Se levantaron alarmas y comenzó una búsqueda humana de una magnitud sin precedentes. Los custodios actuaron rápidamente y con brutalidad. Utilizando este evento como excusa, lanzaron redadas en innumerables hogares e instituciones, alegando eliminar amenazas ocultas. La tecnología avanzada de vigilancia, ya instalada, fue reforzada para monitorear cada movimiento de la nueva humanidad. Los infiltrados, que antes operaban en las sombras, ahora enfrentaban una persecución implacable. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos de los 14.000 infiltrados se vieron obligados a retirarse, su misión comprometida. Algunos fueron capturados y sometidos a torturas indescriptibles, castigados como traidores al régimen custodial. Sus sacrificios pesaban mucho en quienes quedaron, un recordatorio sombrío de los riesgos que habían asumido en la esperanza de libertad. Entre los que regresaron estaba el capitán Butler,
La muerte de William Morris marcó uno de los momentos más oscuros en la lucha por la liberación de la humanidad. Fue un día que se grabó en los corazones de quienes lucharon junto a él. Butler, un hombre endurecido por la guerra pero quebrado por la pérdida, se acercó a Helen y a su madre con una cojera, sus heridas evidentes tanto en el cuerpo como en el espíritu. Cada paso que dio hacia ellos se sintió como una eternidad, y cuando finalmente los alcanzó, ya no pudo contener su dolor. Las lágrimas llenaron sus ojos al dar la noticia que nadie quería escuchar. William Morris había caído. Había muerto cerca de la zona antártica, víctima de la desesperación del custodio. En su pánico por mantener el control, los custodios habían distribuido tecnología avanzada a ciertos líderes humanos dentro de las tierras conocidas, tecnología que ni siquiera esos líderes entendían completamente. Los custodios, experimentados en la guerra pero cegados por el miedo, habían subestimado los peligros de sus acciones. Esta decisión puso en riesgo a su propia colonia, al armar a una población que apenas podía manejar tal poder responsablemente. La tragedia se desarrolló durante una misión de regreso. William estaba a bordo de una nave conocida como Iron Blue, acompañado por ancestros y humanos recién despertados que intentaban escapar de los confinamientos opresivos de las tierras conocidas. Mientras cruzaban los cielos antárticos, su nave se desintegró en el aire. Los custodios habían creado una barrera invisible cerca del domo, una medida defensiva de último minuto para bloquear la ruta aérea que los ancestros habían descubierto. La barrera obliteró al Iron Blue, llevándose la vida de William, junto con muchas otras. Butler, que había estado viajando en una nave separada, sobrevivió por poco. Cuando relató los eventos, sus palabras pintaron un cuadro de caos y traición. Los custodios, en su intento por suprimir la resistencia, habían desatado una tormenta de destrucción que se les escapó de control. No solo los ancestros y sus aliados sufrieron. La tecnología que entregaron provocó conflictos dentro de las tierras conocidas, mientras los países se volvían unos contra otros con estas herramientas mortales. Armas avanzadas, manipulación del clima y control ambiental se convirtieron en instrumentos de caos. Aviones, barcos e incluso personas desaparecieron sin dejar rastro, desintegrados por fuerzas que no podían comprender. Para Helen, la pérdida de su padre fue un momento de profunda desesperación. ¿Valió la pena todo esto?, se preguntó. La causa por la que William había luchado parecía desesperada. Una batalla contra probabilidades insuperables, pero con el tiempo, esa desesperación se transformó en determinación. Llegaron a entender que el sacrificio de William no fue en vano. Su sueño de libertad y su creencia inquebrantable en el potencial de la humanidad se convirtió en un faro de esperanza para los que quedaron atrás. Sin embargo, las acciones de los guardianes dejaron las tierras conocidas en un estado de peligro. La tecnología que introdujeron alimentó guerras y profundizó divisiones entre las naciones. Los líderes utilizaron su nuevo poder de manera imprudente, amenazando con la destrucción global mediante armas biológicas y otros medios catastróficos. Los custodios temían que la humanidad pudiera usar esta tecnología en su contra, aunque tal escenario parecía lejos de la realidad. La amenaza más inmediata era la perspectiva de otro reinicio, una eliminación completa del progreso de la humanidad, iniciada por el miedo de los custodios a perder el control. La lucha por la liberación de la humanidad no ha terminado. De hecho, solo se ha fortalecido, alimentada por los sacrificios de aquellos que vinieron antes. La muerte de William Morris, aunque una pérdida devastadora, encendió una determinación más profunda dentro de la República. Había sido un símbolo de esperanza, un puente entre las tierras conocidas y quienes anhelaban la libertad. Su memoria fortalecía la determinación de aquellos que permanecían firmes contra el implacable control del custodio. El plan, aunque retrasado, nunca fue abandonado. El progreso lleva tiempo, especialmente cuando la verdadera batalla no solo está en el mundo físico, sino dentro de la mente humana. El arma más poderosa del custodio es el control psicológico, un incesante bombardeo de pensamientos, miedos y divisiones implantadas para mantener a la humanidad fragmentada. Estas voces, las dudas, inseguridades y competencia interminable, son sus herramientas de opresión, diseñadas para desgastar a las personas y sofocar su potencial espiritual. Sin embargo, la humanidad perdura,
demostrando su resiliencia ante adversidades inimaginables. El camino hacia adelante requiere un cambio profundo. La humanidad debe aprender a silenciar estos pensamientos intrusivos, a reconectar con la fuerza innata que la ha mantenido en pie, a pesar de generaciones de manipulación. La clave está en enseñar a las futuras generaciones su verdadero potencial, protegiendo a los niños de las distracciones y divisiones que los custodios despliegan para moldearlos en seguidores obedientes. A través de los medios, la ciencia y la educación controlan la narrativa utilizando figuras de confianza para ridiculizar y desacreditar a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Pero la respuesta no es rechazar estos sistemas por completo, es infiltrarse en ellos, sobresalir dentro de ellos y desmantelar la corrupción desde adentro. La República tiene una visión diferente, una que fomenta el auténtico avance científico y el crecimiento espiritual. El conocimiento ancestral y las contribuciones de los humanos gigantes, alguna vez ocultos o destruidos por los custodios, siguen siendo vitales para este esfuerzo. Este legado perdido contiene las claves para terminar con el ciclo de control y condicionamiento. Es una tarea monumental, pero posible gracias a la esencia única de la humanidad. Como fuente de vida, la humanidad lleva dentro de sí una conexión inigualable con la gran cúpula y posiblemente con otros mundos más allá. Otras razas han vencido a los custodios antes, demostrando que la liberación es alcanzable, pero el potencial de la humanidad es singular, algo que los custodios temen y no pueden comprender completamente. Es este potencial, esta conexión con la esencia de la existencia, lo que convierte a la humanidad en una fuerza crucial en la lucha por la libertad. La República y sus aliados permanecen vigilantes, trabajando en las sombras junto a aquellos que se han despertado a la verdad. Están listos, esperando el momento adecuado para romper las cadenas de esta llamada granja humana y transformarla en libertad eterna. El viaje es largo, la lucha inmensa, pero el sueño de una humanidad liberada brilla más que nunca. Aquellos que luchan lo hacen sabiendo que las semillas de la unidad y el amor un día florecerán, inaugurando un mundo libre del yugo de la tiranía.